Amén. Salmo número 6. Y vamos a leer el verso 6. Aleluya, amén. Amén. Así que si todos lo tenemos, leemos la palabra del Señor en esta hora, orando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo del Señor decimos amén. Gloria a Dios. Dice así: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. David es un ejemplo de consagración a Dios. Este salmo, uno de los salmos de David. Y como ejemplo de consagración a Dios, hermano, nosotros debemos seguir su ejemplo en todo lo bueno, aunque como ser humano, nacido de carne y de sangre, y en un cuerpo pecaminoso, corruptible, que si no se sujeta a Dios, puede caer, ¿verdad? Hizo alguna que otra cosa desagradable, pero Dios dijo de él, un hombre conforme a mi corazón. Entendió el principio de la salvación y la condición delante de Dios que tiene el hombre. La condición del hombre delante de Dios, la cual es una condición terrible, pecaminosa, como ser caído, como ser que está en un cuerpo corruptible por causa del pecado que se ejecutó allí en el huerto del Edén. Y a partir de ahí todo hombre que nace está en un cuerpo corruptible. Entendiendo David esto, él clamó y dio gloria al Señor en una oportunidad aquí en el Salmo 32, cuando en el verso número 1 David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Reconoció el favor de Dios para con el hombre que no tiene cómo levantarse y que Dios mismo prometió venir a levantarlo y lo hizo por medio de su Hijo amado Jesucristo, a quien nosotros servimos. Amén, hermano. Si leemos los salmos, nosotros entendemos que él entendía realmente la condición del hombre y el favor de Dios. Nosotros debemos de entenderlo, nosotros debemos de comprenderlo. Cuando David comete el pecado de adulterio, de homicidio y demás, en el Salmo número 51, que vemos el arrepentimiento de David, él menciona varias cosas, y entre una de esas cosas que David menciona, él habla acerca de el hombre nacido de mujer, el hombre nacido de la carne. Salmo 51, versos 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hay por ahí quien dice, por sus estudios que han hecho, que su madre estaba en pecado, porque su padre tuvo de repente una mujer ramera y tuvo entonces a David, lo cual no es lo que quiere decir, hermano, esa palabra, sino que el Espíritu Santo nos muestra, el Señor nos muestra que esto se refiere a la condición del hombre nacido de mujer, la condición del hombre nacido de carne y de sangre, hermano, que es una condición pecaminosa. Por eso se dice: he aquí en maldad he sido formado. He sido engendrado por personas que están inclinadas al mal, aunque sean siervos de Dios, pero están en un cuerpo corruptible, porque todo corazón de hombre es inclinado al mal. Solamente no hace el mal el hombre, y su corazón se inclina al bien cuando se sujeta al Señor. Entonces, transformado por el Espíritu del Señor, transformado de gloria en gloria, como en un espejo por el mismo Espíritu del Señor, como dice en el libro de 2 de Corintios, bendito sea Dios, en capítulo 3 y verso 18. Entonces, hermano, entendió esa condición. Si vemos otra porción de la Escritura donde el Señor lo dice en el libro de Job, en el capítulo 14 del libro de Job, y en el verso número 1 encontramos allí que Job habla acerca del hombre nacido de mujer, que es corto de días y que está hastiado. O sea, cuando una persona está hastiada, está llena de comer,
lo mismo y está como ya le repugna, hastiado de sinsabores. ¿Qué es estar hastiado de sinsabores? Que busca el consuelo y la felicidad en una pareja, en otra, y no lo halla, no lo encuentra. Busca el consuelo en el cine, busca el consuelo en la profesión, busca el consuelo en recreaciones, en distracciones, busca el consuelo en amistades, busca el consuelo en drogas, busca el consuelo en playas, busca el consuelo en actividades, busca el consuelo en fama, en ser reconocido. Busca el consuelo en muchas formas y en muchas cosas. Busca el consuelo en el sexo, busca el consuelo en muchas cosas y no lo haya. Por eso dice el hombre nacido de mujer, el hombre nacido de carne y de sangre, que es corto de días, está hastiado de sinsabores y en nada haya sabor, en nada haya consuelo, se autoengaña pensando que haya consuelo aquí, que haya consuelo allá, pero ¿por qué no lo haya? Porque hay uno solo que llena todo vacío. Cuando el Señor lo dice, libro de los Efesios, capítulo 1, último verso, 27 o 23, cuando el Señor dice, cuando dice Pablo acerca del Señor que Él es aquel que todo lo llena en todo. O sea, es el único que llena todo vacío. Esto fue lo que Juan habló cuando estaba presentando a Cristo. Juan dijo, bájense todo monte y collado, ¿verdad? Los lugares torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y todo valle sea rellenado. ¿Qué es el valle? El vacío. El hombre que está vacío, pero no solamente que está vacío, sino que está lleno de pecado y cuyos pecados no han sido perdonados, cuyos pecados no han sido redimidos, no han sido lavados. Y con los pecados no perdonados, con los pecados, hermanos, no excusados por Dios, todo hombre que muere perece, va a una condenación eterna, al infierno, donde le esperan llamas de fuego por la eternidad. Por eso David se regocija en el Espíritu y en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Por eso que David se regocija y dice, ¿entiende? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Entonces, para eso vino Cristo a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Hoy en día se predica un evangelio que es, hermano, para alimentar la carne, para resolver los problemas, el evangelio de la emoción, el evangelio de la solución de los problemas, el evangelio de la cancelación de las deudas en las cuales el hombre mismo se metió, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la familia, de el que te da un esposo, el que te da una esposa, el que te da felicidad, no el evangelio que te libra de la condenación eterna a donde el hombre cayó, no el evangelio que te promete una eternidad con Cristo, no el evangelio que te reconcilia con Dios, con el cual hemos estado enemistados por causa del pecado, como dice Isaías capítulo 59 verso 1 y verso 2, allí cuando dice que la iniquidad del hombre hace apartar el rostro de Dios del hombre y hace apartar su oído para no oír y hace división entre Dios y el hombre. No el evangelio que nosotros damos gracia infinitamente a Dios por toda la eternidad, por habernos salvado de aquel infierno donde íbamos, aún a veces, sin haber sido, unos lo fueron, otros no, drogadictos o pandilleros o matones, unos lo fueron, repito, otros no, ¿verdad? Pero sea quien sea, el hombre pecador, el hombre que está condenado desde que nace, adquiere uso de conciencia, de razón y ya pecó, porque lo lleva en la sangre. Amén, hermano. Entonces, amén. Aquí está la gracia y la misericordia del Señor en la cual nosotros estamos, pero de la cual dice la Biblia que nosotros no debemos de abusar de ella. Cuando lo vemos en el libro de Romanos capítulo 6, cuando dice el apóstol Pablo, el libro de Romanos, que pecaremos
porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. No, en ninguna manera, dice Romanos capítulo 6 y verso número 15. ¿Entiende? Entonces, si nosotros sabemos que Cristo ha muerto y resucitado para darnos vida juntamente con Él, nosotros, el principio de esto es que debemos de esforzarnos para ser imagen de Él, para ser llenos de Él y entonces no pecar, porque escrito en la palabra del Señor está, Hebreos capítulo 10, y allí en el verso número, ahora vamos allí, Hebreos capítulo 10, cuando dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10, verso 26 y verso 27. O sea que como Cristo murió por nosotros, debemos vivir agradecidos y esforzándonos para parecernos cada día más a Él, porque de lo contrario podemos caer, podemos nosotros pecar, como en una oportunidad le pasó a David, que el día que se descuidó, salió por la azotea por la tarde a pasear y miró a una mujer desnuda y la codició y entró en adulterio, e hizo homicidio, mintió, mató, hizo muchas cosas. ¿Por qué? Porque esto nos hace entender que el hombre nacido de mujer, como dice Job, todavía está hastiado de sin sabor, que en este cuerpo pecaminoso, porque esta es nuestra. Aquí es que vivimos en el cuerpo, no es que somos el cuerpo, somos nosotros seres espirituales. Dios nos creó alma, cuerpo y espíritu, lo que vive el espíritu dentro de nosotros. Eso dice Santiago capítulo 2 verso 26, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, ¿quién soy yo? ¿El cuerpo o el espíritu? El hombre espiritual, el espíritu, como también Pedro dijo en una oportunidad, que pronto debo de abandonar el cuerpo, como el Señor me lo ha revelado. Amén, hermano. O sea que nosotros debemos de evitar a toda costa pecar voluntariamente. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermano, no puede de ninguna manera ser burlada. Mire, hermano, aquí vamos al Salmo 6, verso 6. Sabiendo la condición del hombre, David hacía esto: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Había una aflicción, había un llanto continuo, había un dolor, había continuamente un clamor que se elevaba al cielo de parte de David. Había continuamente oraciones, gemidos, llanto, con dolor, con llanto, con tristeza, con arrepentimiento. Había una voz que subía al cielo para que lo librara, para que lo guardara del pecado. Lo podemos ver en varias partes de los salmos. Cómo David le pide a Dios que lo libre de hablar iniquidad, que lo libre de ver cosas malas. Podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo número 19 y en el Salmo número 19 y en el verso número 13 vemos que dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque sabía que el hombre, si no está sujeto a Dios, si no está sujeto en oración, en ruego, en clamor, podía ensoberbecerse su corazón. Por eso uno de los clamores que elevaba al cielo era el siguiente: preserva a Dios a tu siervo de la soberbia, ayúdame a no ensoberbecerme, porque reconocía que de Dios, solamente de Dios venía la ayuda para no pecar. Y mucha gente busca la ayuda de Dios, sí, pero para conseguir un empleo, o para conseguir el cónyuge, o para conseguir un dinero, o para conseguir algún objetivo de la tierra. Pero el objetivo por el cual David todos los días se entristecía, todos los días clamaba al cielo, todos los días llenaba su cama con sus lágrimas, no era ninguna de esas cosas. Era para que Dios lo guardara y arrepintiéndose y doliéndose de la condición en que estaba viviendo. Esto también lo vivió el apóstol Pablo. En el Salmo 42 también dice que eran las lágrimas su pan de día y de noche. Amén. El pan de David de día y de noche eran sus lágrimas, ¿verdad? Para que Dios lo guardara, para no pecar. Esto también lo expresa el apóstol Pablo, y voy a seguir con el Salmo 19, otro ejemplo que aquí se pone, otro ejemplo de oración que David hacía, ¿verdad? Y las oraciones eran para
para vivir eternamente con Dios. Las oraciones eran para que Dios lo guardara del pecado. Las oraciones eran lamentándose por su condición humana. Cuando el apóstol Pablo también habla de esto, y el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, él dice que lo que quiero hacer no es lo que hago exactamente, sino que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no lo hago yo, decía, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque veo una ley de mis miembros, veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios que está en mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, se consideraba ser miserable en este cuerpo en que vivimos, hermano. Hoy el diablo ha puesto en el mundo la teoría falsa, engañosa, de que somos seres, de que somos personas capacitadas de tanto bien que exaltan al hombre. Tú tienes la capacidad, tú tienes allí el espíritu de campeón o el corazón, tú tienes allí las buenas cualidades del hombre que exaltan al hombre, que apartan a Dios, que no necesita la ayuda del Señor para realmente ser un ser especial, para ser un ser positivo, cuando realmente el hombre es un ser caído. Cuando Pablo decía miserable de mí, y cuando dijo miserable de mí, no estaba hablando solamente de él en lo específico, estaba hablando del hombre, miserable del hombre. Por eso que Jesús lo dijo en el libro de Mateo capítulo 5, en el verso número 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su verdadera condición delante de Dios. Los que reconocen lo miserable que son, el que reconoce lo miserable, lo pobre que es, hermano, que su lengua es inclinada a mentir, su lengua es inclinada a calumniar, su lengua es inclinada a murmurar, sus ojos son inclinados a ver lo malo y a codiciar, su corazón es inclinado a pensar en el mal, y a hacer y a querer ejecutar el mal, como lo dice el libro de Génesis en el capítulo número 6, cuando Dios ve al hombre y se arrepiente de haberlo hecho, y dice que Dios dice en capítulo 6 del libro de Génesis, ¿verdad? Y en el verso número 6 o verso número 5, dice que Jehová vio la maldad de los hombres, la cual era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces son los sujetos, hermano, del Señor, y conociendo la maldad que hay en el hombre, uno puede realmente ser transformado, pero por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor que envió a Cristo, que Él mismo vino a la tierra en cuerpo de hombre, ¿verdad? Para morir por nuestros pecados, porque es necesario que el hombre muriere, era necesario, ¿verdad? Para tener toda potestad sobre la muerte. Entonces, por la gracia de Cristo, ¿qué quiere decir esto? Que por mucho que el hombre se esforzare, que por mucho que el hombre orare a Dios, que por mucho que el hombre hiciere o tratara de hacer el bien, si Cristo no muere en la cruz, el hombre desciende al infierno. ¿Por qué? Porque no es por obra. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que hubiéramos hecho, por mucho que nos esforzáramos, si la gracia no viene, que es Jesucristo, nosotros no podemos entrar en el cielo. Bendito sea Dios para siempre. Esto le pasó a Cornelio. Amén. Un hombre que, hermano, daba limosnas, y que las limosnas de Cornelio habían llegado al cielo. Y las oraciones de Cornelio habían llegado al cielo. Oraba, ayunaba. Cuando se le apareció un ángel a las 3 de la tarde, la hora novena, un día que estaba ayunando y que estaba orando, y el ángel le dijo: Cornelio, ve y busca a Pedro, ve y busca a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que él te dirá lo que has de decir. O sea, que un hombre que hacía el bien y que agradaba a Dios lo que hacía, sin embargo, no estaba salvo.
¿Por qué? Porque necesitaba recibir la gracia del Salvador que vino a morir por los pecadores. ¿Se entiende, hermano? No estaba salvo y en su búsqueda de Dios tuvo misericordia, lo miró y vio que estaba perdido, aunque le agradaba que Cornelio diera limosna, que Cornelio tenía un corazón humilde, manso, que Cornelio tenía un corazón agradecido, pero necesitaba el favor que es Jesucristo, hermano. ¿Entiende? Entonces, seguimos con David lo que decía. Le pedía a Dios, Salmo 19 y el verso número 14 dice: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué quiere decir? Si David le pedía a Dios que los dichos de tu boca fueran gratos delante del Señor, es porque él conocía, él sabía, él entendía que de la boca del hombre, ¿verdad? La boca del hombre está inclinada a hablar el pecado, a hablar la mentira, a hablar lo malo, a murmurar y a hablar a palabras desagradables, a calumniar, a blasfemar. Entonces, como conocía eso, le pedía a Dios la ayuda para su boca. ¿Qué quiere decir? Para cada miembro de su cuerpo le pedía a David ayuda a Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sabía que la meditación, ¿qué es la meditación? El pensamiento. Los pensamientos, en qué pensamos, en qué meditamos. Que la meditación del corazón del hombre, ¿verdad? Es inclinada al mal. Vamos con la boca. Cuando Pablo lo dice, ya vemos lo del corazón, está en Génesis capítulo 6, verso 5 y en otras partes, pero estamos tomando texto así como referencia. Y acerca de la boca, Pablo dice en el libro de Romanos, en su capítulo número 3, que su boca, habla realmente de la boca del hombre que no ha entendido su condición, no ha entendido su miseria. Hermano, hay de los hombres, el Señor dijo una oportunidad, una hermana, hay de los hombres que no conocen su miseria. Hay de los hombres que tan profundamente aman la tierra que de nada gustan sino de las cosas terrenales. Hay de los hombres que no conocen su miseria. Mira la boca del hombre, cómo es, dice allí el apóstol Pablo, en el capítulo número 3 del libro de Romanos y en el verso número 13, o empezamos desde verso antes, desde el verso 10, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay justo ni a uno, ni aunque haga limosna, ni aunque le dé comida a los pobres. No hay, es miserable el hombre. ¿Por qué, hermano? ¿Dónde se originó esto? El día que Adán pecó. Todo hombre nace de Adán. Todo hombre nace de Adán. Eso no lo fue Cristo. Él no nació de Adán. Sí nació del vientre de una mujer, pero que no fue engendrado por Adán. Fue engendrado por ¿quién? Por Dios mismo. Con su mano el Señor lo puso en el vientre de María. Fue la diferencia. Pero hombre nació. ¿Entiende? Y como hombre murió sin pecado, sin transgresión ninguna, y llevó en su cuerpo toda la maldad, todo el pecado, pagó por nosotros, para que ahora, por ese pago que él hizo, ahora nosotros llevamos sujetos. Ahora sí podemos esforzarnos. Si no era así, de nada valía el esfuerzo. Ahora sí podemos esforzarnos. Ahora sí podemos orar, ayunar. Ahora sí, porque ahora sí el esfuerzo tiene valor. Ahora sí el esfuerzo sí vale la pena. Ahora sí el Señor dice: recibo tu esfuerzo y entra en el cielo por la gracia de Cristo. Pero si Cristo no muere, de nada valía el esfuerzo. Entonces, hermano, ¿hasta qué punto somos inteligentes si nosotros, el Señor nos da la oportunidad de que esforzándonos, entrando en el cielo, entramos en el cielo y no aprovechamos esa oportunidad, y prefiere el hombre perderse en el infierno por los siglos de los siglos, teniendo su corazón y su vista puesta en las cosas de esta tierra? Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo: no hay justo, Romanos 3:10, ni a uno. Por ahí que dice: no, yo, porque voy al infierno si yo paso haciendo bien a las personas, pero están en un cuerpo pecaminoso. Podrá ser bien, podrá que personas que hagan el bien, como dice Pablo, podrá ser que alguno muera por un justo, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero vive en un cuerpo pecaminoso, que el bien que hace por un lado lo desbarata por el otro. El bien que hace por un lado lo destruye por el otro. Tiene entonces pecados en otras áreas
pecar porque es un ser pecaminoso. Amén. Y un solo pecado lleva la condenación al hombre, porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado tiene que pagar, hay que pagarlo. Hay en el mundo espiritual, hermano, algo legal que el pecado debe de pagarse por mucho que haga. El hombre no puede en ninguna manera, en ninguna forma, en ninguna posición, hermano, ser santo delante de Dios si no es por la santificación del Espíritu, gracias a que Cristo murió por nosotros. Amén, hermano. Entonces dice, no hay ningún justo. No hay quien entienda esto que estamos hablando. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué el hombre no busca a Dios? ¿Por qué el hombre nos vive humillado? David vivió humillado. Su cama, hermano, era un mar de lágrimas todas las noches. Eso es lo que dice Salmo 6, verso 6, cuando tenemos el principio, ¿verdad? Riego todas las noches, inundo de llanto mi lecho por su condición. Hacía lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 39, cuando dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Por cosas de la tierra. Laméntese el hombre en su pecado, se lamentaba en lo que realmente era menester, necesario lamentarse. Laméntese el hombre en su pecado. Por eso se lamentaba, por su condición. De repente quería hacer lo bueno y veía que su boca hablaba alguna iniquidad. Y se ponía de repente la mano en la cabeza y decía, pero yo no quiero pecar contra Dios. ¿Se entiende? Entonces esta debe ser nuestra aflicción principal, hermano. Esta debe ser nuestra preocupación principal y nuestra ocupación principal. Dice, todos se desviaron, todo, habla de todo ser humano desde que nace. A una se hicieron inútiles. Para Dios el hombre es inútil sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, porque los pensamientos del corazón del hombre son vanidad. Lo dice la Biblia, lo dice el Señor, que Él conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Se lo dice el Señor, que Dios conoce los pensamientos de los que se llaman sabios, de los que acumulan dinero, de los que hacen grandes negocios, de los que adquieren bienes, de los que adquieren una y otra cosa. Que esos pensamientos que el hombre exalta al hombre diciendo, wow, tal persona sí es inteligente, mira cómo prosperó. Wow, usted sí es inteligente, mira lo que hizo, qué inteligente trabajó. Dice que esos pensamientos son vanos. ¿Y dónde queda la inteligencia que le que muere desciende al infierno? Ella va a pasar, y ella va a pasar por los siglos de los siglos, siendo condenado. Que el que menos sufre aquí en la tierra no se compara. Todo el sufrimiento junto, unido en uno solo, de aquí de la tierra no se compara con el que menos sufre allá en el infierno. ¿Y dónde le quedó la inteligencia? ¿Por qué? Porque no entendió su condición. Hay personas que aceptan a Cristo para que le resuelva problemas, no entendiendo su condición. Esto es lo que el Señor quiere enseñar en este día. Que el hombre entienda su condición. Cuando el hombre comprenda su condición, cuando el hombre comprenda cómo realmente está delante de Dios, entonces se va a enfocar en lo necesario para la vida eterna. Entonces podrá agradar a Dios. Entonces se ocupará en lo que se ocupaba David como ejemplo, hermano. Amén. En llenar su cama de lágrimas, en sufrir cada vez que se daba cuenta que miraba algo y lo codicia, que no debe de codiciar. Sufre cuando se da cuenta que no puede parar de tragar y se da cuenta y dice, ay, pero en mí hay glotonería, porque la Biblia dice que esto es un pecado, hermano. ¿Entiendes? Y sufre, porque en el cuerpo pecaminoso solo se sabe pecar, hermano. Entonces, por eso es que Pablo dice, Romanos 3:12 voy, todos se desviaron. O sea, es un desvío completo. Es un desvío. Como Dios hizo al hombre, el hombre se desvió de esa perfección con la que Dios lo hizo. Como Dios hizo al hombre. Yo quiero a mi esposa que me lo lea, Eclesiastés, donde dice, allí en capítulo 7, donde dice, porque Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas transgresiones. Entonces, todos se desviaron de esa rectitud con que Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre a un ser, hermano, perfecto, con una fe intachable, inmaculada, ¿entiendes? Con un amor, con una sinceridad. Hizo al hombre que no se hallare falta en él. Hizo al hombre con una inteligencia divina, tan terrible, tan tremenda. Le puso nombre a todos los animales exactamente como merecía cada animal. Le puso nombre a todas las aves de los cielos. Le puso nombre a todos los peces del mar sin entrar allá abajo en las profundidades del mar. Le puso nombre a todos. Una inteligencia tan tremenda, hermano. Una inteligencia que es la misma inteligencia del Señor. Entonces, como Dios hizo al hombre, capítulo 7 de Eclesiastés, finales versos,
como Dios hizo al hombre, él se desvió de eso como Dios lo hizo. El hombre se desvió. Entonces, por eso que dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Desde el momento en que el hombre tiene una enemistad, o capítulo 8, los principios, desde el momento en que el hombre tiene una enemistad con otro hombre, desde ese mismo instante, hermano, ya es una vergüenza. Desde el mismo momento en que el hombre ya menosprecia a otro, ya es una vergüenza. Desde el mismo momento en que el hombre, esto está en el capítulo 7 de Eclesiastés, verso 29, he aquí solamente esto he hallado. O sea, entre todas las cosas que Salomón veía, entre todas las cosas había una que le llamaba la atención. Una en específico que le llamaba la atención. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Quiere decir, hermano, que Dios hizo al hombre para vivir eternamente con una rectitud delante de Dios tremenda. Entonces, por eso es que Pablo dice, todos se desviaron. Esto también lo dice Isaías en el capítulo 53, cuando Isaías dice, ayúdame ahí, amor, por favor, Isaías capítulo 53, verso 6, cuando habla de que todos nos desviamos. Unos se fueron por un lado, unos se fueron a preocuparse, unos se fueron a la prostitución, otros se fueron a la droga, otros se fueron a la profesión que piensan que están haciendo bien y realmente están desviados del propósito divino, del propósito de Dios, del propósito del cielo, que es mayor que todas las invenciones y cosas que el hombre hace en la tierra. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dirá alguien. Yo soy útil en la tierra porque yo soy ingeniero. Otro, yo soy útil en la tierra, yo soy mecánico, yo le arreglo los carros a la gente. Pero no le puede arreglar su corazón. No le puedes dar luz para hacerlo ser una persona semejante al Creador. No le puede dar luz. Otro dirá, oye, yo sí soy útil porque yo estudié medicina y sano los cuerpos. Primero, no le puede dar luz para vida. El cuerpo perece, el cuerpo es temporal. Y aún cuando sana los cuerpos es limitado. Es limitado lo que el médico puede hacer. Multitud de enfermedades que el médico no puede sanar, que solo el creador, el sanador de sanadores, el médico de médicos lo puede hacer. ¿Entiende? O sea que el hombre puede arreglar ciertas cosas, pero no puede darle luz de vida eterna al otro. Amén. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así dice Isaías 53:6. Todos nosotros, todo hombre nacido de mujer se descarrió como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Y es lo mismo que dice el Salmo 3 y verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cuál es el desvío? Dios me hizo así, perfecto, como dice Eclesiastés 7:29. Perfecto, sin tachadura, delante de Dios y de sus santos ángeles, delante del cielo, para ganar la eternidad. Y me desvié de eso que Dios hizo de mí. De como Dios me hizo, me desvié. De como Dios nos hizo, nos desviamos desde el día en que Adán pecó. Ahí se desvió. Cuando se le abrieron los ojos, empezaron a culparse el uno al otro. Empezaron entonces a excusarse el uno al otro, porque ya se desvió en un instante. Mira la terrible consecuencia de la desobediencia, hermano. Mira la terrible consecuencia de la desobediencia. Solo había que obedecer a un mandamiento. ¿Por qué el Señor no le mandó más? Porque el hombre, como Dios lo creó, no tenía inclinación a hacer absolutamente más nada. Dios no tenía que decirle nada porque no lo iba a hacer un cuerpo perfecto, un ser perfecto, que es imposible que pudiera hacer el mal. Imposible que lo pudiera hacer, por eso le mandó uno solo. Todos los demás, cosas que podían ser pecados o que fueran pecados delante de Dios, Dios no tuvo necesidad de mandárselo al hombre, decirle, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro, porque en esa perfección, como Dios lo creó, no podía pecar. No estaba en un cuerpo corruptible, un cuerpo perfecto, incorruptible. Ahora, ¿cómo ese cuerpo se podía desviar de como Dios lo hizo? ¿Cómo ese ser se podía desviar? ¿Cómo ese espíritu se podía desviar? Solo que transgrediera el único mandamiento que Dios le dio. Solo que transgrediera ese. Y eso fue lo que hizo.
Y desde el momento en que lo transgredió, desde el instante en que lo transgredió, se desvió. Ahí mismo se corrompió la creación de Dios, se echó a perder. Se echó a perder el solito, ¿se entiende? Y entonces de ahí todo el que nace, echado a perder está. Todo el que nace está corrompido y en un cuerpo corruptible, en un cuerpo inclinado todo el tiempo al mal. ¿Se entiende? Desde el mismo momento en que Adán peca. Por eso es que dice, y vuelvo y repito, todos se desviaron. Hermano, cuando el hombre entienda esto, el hombre entonces va a aprender a vivir agradecido. La forma de vivir agradecido con el Señor es la forma en que David lo hacía, hermano. La forma en de todo el tiempo pedirle a Dios ayuda, le pedía ayuda para cada miembro de su cuerpo. Entonces reconocía la gracia del Señor. Reconocía que el Señor lo iba a ayudar por la gracia de Cristo. En aquel momento Cristo no había venido todavía, pero ya estaba la promesa. ¿Entiendes? Entonces, todo el que moría en fe, creyendo la promesa, pues entonces allí era llevado al seno de Abraham y iba a ser salvo en el día en que Cristo allí descendió a las profundidades del abismo y se llevó todo el mundo para arriba. A Abraham y a todos los que estaban allí en el seno de Abraham y ahora están en el paraíso, esperando la resurrección de todos los muertos en Cristo. Espíritu, alma y cuerpo resucitará para vivir eternamente. Entonces, estaba la promesa, murió en fe, murió creyendo, murió y no podía entrar en el cielo, tuvo que esperar al Salvador. Como lo esperó en vida, lo esperó allí también en el seno de Abraham, allí en la parte encima del Seol. Entonces dice, sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 3, Romano estoy, dice el verso 13, sepulcro abierto su garganta. ¿Qué es un sepulcro abierto? Un sepulcro donde meten a los muertos, ¿cierto? Imagínense un muerto que metan en un sepulcro, oiga para acá, un muerto hiede. Un muerto hiede a las horas. Yo no sé bien de esto, pero no sé a las cuantas horas de muerto ya empieza a heder terriblemente. Bueno, cuando Lázaro murió, ya tenía ya 4 días de muerto y dijeron, Señor, hiede ya de 4 días. La gente estaba asustada. Vamos a abrir esto. Nos vamos a morir aquí de la infección, de la hediondez que va a salir de ese sepulcro. O sea, imagínense lo que es un sepulcro abierto. Un sepulcro abierto que la gente no puede soportar el mal olor, la hediondez. Bueno, dice que Pablo compara, que el Espíritu Santo por medio de Pablo, la garganta del hombre la compara el olor con un sepulcro abierto. La compara con un sepulcro abierto. ¿Y cómo? ¿Y por qué, hermano? No por el olor físico. Porque de hecho incluso el olor físico viene por causa del pecado. El mal olor físico que uno emana de su cuerpo viene por causa del pecado. Se corrompió el cuerpo del hombre como Dios lo hizo. ¿Usted cree que Dios hizo el cuerpo para que cogiera mal olor? ¿Que Dios hizo el cuerpo para que, ¿cómo se llama? Tuviera caries, enfermedades y esto en la boca? No, sino que se corrompió por causa del pecado. Lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto y iba a ganar la eternidad con los ángeles de Dios y en el cielo cuando obedeciera el mandamiento que se le dio, obedecer, no comer de ese árbol. Entonces dice, sepulcro abierto es la garganta de quién, pero no habla de una persona en específico. No coge el anticristo como ejemplo, tú eres un sepulcro abierto y le dice, tú eres, no, o a una persona, o al ladrón, o allí al asaltante de banco, o al violador de niños. No le dice a ellos, le dice a todo hombre que nace de mujer. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, o sea que lo que hablamos envenena. Naturalmente el hombre es así. David lo sabía, David lo entendió por el Espíritu, porque el mismo Espíritu que le dijo esto a Pablo, el mismo Espíritu que le decía a David su condición, el mismo Espíritu que nos dice a nosotros realmente nuestra condición si nosotros no vivimos humillados ante el Creador, si nosotros no vivimos buscando la ayuda del Creador, si nosotros no vivimos en ayunos, en oraciones, en ruegos, en súplicas, en clamores, en lágrimas. Es el mismo que le dijo a Pablo, el mismo que le dijo a Pablo, miserable eres, miserable de mí, decía Pablo, que era un hombre recto delante de Dios, santificado por el Espíritu Santo, preparado para toda buena obra, pero conocía su naturaleza, que se
si de repente se apartaba de la fuente de la vida, si se despegaba por un instante de la fuente de la vida, entonces todo ese hombre, todo ese ser maligno, todo ese ser malvado en todos los miembros, los oídos, los ojos, la lengua, la garganta, los pies, las manos, todos los miembros del cuerpo dispuestos para hacer el mal. Todos los miembros del cuerpo. Por eso uno de los miembros partes de los miembros que David le pedía a Dios, cuando dice, estaba en el Salmo 19, en el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca, la boca, hermano, y la meditación de mi corazón delante de ti, la boca y el corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Y para qué se lo pedía? ¿Por qué no se guardaba la lengua de hablar el mal? Porque es imposible para el hombre, en el cuerpo en que vive, es imposible. Si Dios no lo ayuda, quiere decir que es imposible que yo deje de calumniar si Dios no me ayuda. Que es imposible que yo deje de mirar y codiciar cosas que no debo de codiciar, personas que no debo de codiciar, fuera de mi cónyuge. Que es imposible que mi lengua no hable maldad, no hable mentira si Dios no me ayuda. Que es imposible que yo deje la pereza, que lo cual es un pecado, si Dios no me ayuda. ¿Entiendes? Que es imposible que yo no sea avaro si Dios no me ayuda. Sí, que es imposible que yo no envidie si Dios no me ayuda. Entonces, por eso es que se lo pedía. Por eso, porque sabía que por él mismo no podía. Sabía y entendía que por él mismo no podía. No había ninguna forma en que él pudiera hacerlo por sí mismo. Porque sabía la condición del hombre. Esto es lo que nos enseña hoy en las iglesias, hermano. No se le enseña al hombre su condición natural. No se le enseña al hombre su condición original desde su nacimiento. Y por eso que Jesús habló claro a nosotros cuando le habló a Nicodemo. No era Nicodemo, era nosotros que se lo estaba diciendo. Juan 3:3 y Juan 3:5. De cierto te digo algo firme, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice el verso 5, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces dice, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre nacido de mujer es imposible que pueda agradar a Dios. Es imposible que pueda entrar en el reino de Dios, porque su boca natural que tiene lo hace pecar. Y no es que ya estando en el evangelio, ¿verdad? Nosotros seamos unos corrompidos, mala lengua, malos ojos, malos oídos. No. ¿Sabes cómo si lo somos? Si nos vivimos sujetos a Dios. La única forma en que nosotros podemos refrenar la maldad, opacarla y negándonos a esa maldad, como Pablo dice, renunciando a la impiedad. ¿Entiendes? Ahora, con la ayuda del Espíritu del Señor, gracias a la misericordia del Señor, gracias a la gracia de Cristo, nuestra boca no habla maldad. Si nos sujetamos al Señor para que nos ayude. Por eso que David también en una oportunidad lo dijo. Es resuelto, allí en el Salmo 17 creo, dice, es resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Qué quiere decir? Que era un problema, porque su boca sabía que tenía la tendencia a hablar la transgresión. Está en el Salmo 17, en el verso 3. Sabía que su boca podía hablar la transgresión, y de repente le dice, es resuelto que mi boca no hable transgresión. Tú has probado mi corazón, Salmo 17, 3. Me has visitado de noche. ¿A qué hora? De noche, ¿no? ¿Y dónde dice que a qué hora llenaba su cama de lágrimas? De noche. De noche. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde es que Dios te visita? Cuando tú te afliges por tu condición, te visita el Señor. Eso es lo que dice Salmo 17, verso 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Por qué el Señor no halló nada inicuo en David? Porque David le pedía la ayuda para cada miembro de su cuerpo. Le pedía toda la ayuda en lágrimas al Señor. En lágrimas. Y ese es el error que cometen muchos cristianos hoy. Piensa, ya soy salvo por la gracia de Cristo. Y ya, a cantar, a comer, a beber, a danzar,
a regocijarse y a alegrarse, pero no a afligirse. Por su condición humana, que si no estamos sujetos continuamente, ¿cómo uno se sujeta? En continuo llanto por las inclinaciones que tenemos al mal. Porque aunque el hombre sea perdonado, de cierto, hermano, que es inclinado a hacer el mal. Es inclinado porque está en un cuerpo corruptible, hermano. Está en un cuerpo corruptible. Está en un cuerpo que es inclinado a hacer el mal. Esto lo dijo el Señor. Voy a seguir con el Salmo 17:3. Pero voy a ir también ahora al Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 15. Cuando el Señor habló acerca de el que lleva fruto y el que no puede llevar los frutos del Señor. ¿Quién es el que puede llevar los frutos del Señor? ¿Y quién es el que no podrá llevar los frutos del Señor aunque crea, aunque sea creyente? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, que hay que estar sujeto del Señor. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo no está separado del Señor? Un creyente que no vive afligido por su condición, que no vive pidiendo ayuda por cada una de las cosas en las que necesita ser ayudado para no pecar delante de Dios. ¿Entiende? No se refiere, hermano, a pedir ayuda para que nos defiendan la causa allí con el juez, con el abogado. No se refiere a pedir ayuda para la ciudadanía o residencia del país donde fue a emigrar. No se refiere a pedirle ayuda para conseguir los bienes materiales que necesita. No es esa no te salva. Es la ayuda del ser espiritual para agradar a Dios, para que nuestros miembros de nuestro cuerpo sean gratos, agradables, las cosas que hagan delante del Señor. Es esa la ayuda. Separados de mí, no podéis. Ahora, el hombre necesita entender qué es lo que realmente es lo que le es importante, qué es lo que puedo, dijo, ¿a qué se refería el Señor cuando dijo que no podréis hacer nada? No podréis ser santos, no podréis no pecar, será imposible si están separados de mí. ¿Cómo está separado el hombre? ¿Por qué? Cuando no viva en esa relación con el Señor, en ese clamor, en esa súplica, en esa ayuda, entonces está separado del Señor. ¿Y cómo David estaba unido al Señor? Todas las noches inundaba de llanto su lecho, regaba sus camas con sus lágrimas, todas las noches se lamentaba de su condición y le pedía: ayúdame en esto. Casi que peco cuando hablé, casi que peco cuando miré, casi que envidio cuando alguien me vino a decir, el Señor me bendijo de tal forma, ¿entiendes? Casi que me enaltezco cuando me usaste. Ayúdame, porque no quiero un casi, porque eso ya me hace sentir que estoy mal delante de ti. Entonces, esa ayuda, ¿verdad?, para no pecar, esa ayuda para agradar a Dios es la que le pedimos al Señor. Vuelvo al Salmo 17:3. Y repito, Dios visitaba a David de noche. ¿Dónde lo visitaba? Y repito para que se nos quede grabado, hermano: en la aflicción, en el dolor, en el reconocer lo que era. En lo que dice Mateo 5:3, pobre en espíritu, cuando se manifestaba en él su pobreza de espíritu, cuando reconocía lo miserable que era delante del Señor y pedía en llanto, en lágrimas, porque es doloroso esa condición, es doloroso vivir en un cuerpo así. Entonces uno se lamenta y dice: Señor, no me creaste para ser así, pero has enviado tu misericordia, ayúdanos, no queremos desagradarte, ¿entiendes? Esto es lo que le debe causar dolor al hombre. Esto es lo que debe causar lamento, llanto, aflicción al hombre, hermano. No lo que le enseñan en las iglesias, en la mayoría hoy en día. Porque hay iglesias que todavía se guarda para el Señor y de verdad tiene la revelación de la importancia de realmente del Señor en nuestra vida, de para qué, por qué, y nosotros debemos de vivir pegados al Señor. Porque todavía hay quien no entiende, casos cristianos, pero la mayoría está engañado. Un evangelio falso, hermano, de la tierra que está preparada para el fuego, de las cosas temporales, hermano, de una victoria que no tiene que ver en nada con la victoria del Señor, porque la victoria que nosotros tenemos es la victoria sobre el pecado con cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo ahora lo vamos a ver. Esto lo vemos en el libro de los Efesios.
Y también en el libro de Isaías, voy a pedir a mi esposa que allí me ayude en el libro de Isaías, donde dice el que no, cada uno de los miembros del cuerpo prestó sus ojos, el que tapó sus oídos para no escuchar propuestas sanguinarias y demás. Allí búscamelo por favor, amor. Y entonces, y como dice también en el Romano capítulo 6, dice cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, como sirvieron a la iniquidad, ahora sirvan a la justicia. ¿Entiendes? Ahora, hasta llegar ahí. Capítulo 7 estoy de Salmo y verso 3. Ya. Me has puesto a prueba y nada de mí hallaste. He resuelto que mi boca, decía David, no haga transgresión. ¿Qué quiere decir? Oiga esto bien. Resolví que mi boca no hiciera transgresión. Hay gente que dice, ¿resolviste el problema, hermano? Sí, resolví el asunto con el banco. Resolví el asunto allí en la escuela. Resolví el asunto con el médico. Pero ¿cuál era el asunto que David estaba contento de haber resuelto? Resolvió que su boca no hiciera transgresión, o sea que no era nada temporal, era algo para la eternidad. Y si lo resolvió, ¿qué es lo que tenía? Entonces que tenía un problema, tenía algo que lo agobiaba, ¿me entiendes? Y cuando usted tiene algo que lo agobia, que resuelve esa solución, que resuelve ese asunto, lo soluciona, te se alegra y se pone contento. Lo resolví. Entonces eso fue lo que dijo David. Pero ¿por qué se alegraba? Por haber resuelto que su boca no hablara de transgresión. No era por el problema del médico, ni de la escuela, ni del trabajo, ni de la profesión. Resolvió algo que agrada a Dios, algo espiritual, que le perfecciona su boca, hermano. ¿Entiendes? Y si lo resolvió y tenía un problema, ¿cómo lo resolvió? Como dice el Salmo 6:6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Ahí fue que lo resolvió. Ahí fue que resolvió el problema, el grave problema que tenía con su lengua. Ahí fue que resolvió el grave problema que tenía con sus ojos. Ahí fue el grave problema resolvió el grave problema que tenía con sus oídos. Ahí resolvió el grave problema que tenía con su corazón. Entonces, el grave problema que nosotros tenemos con cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, ¿cómo lo resolvemos? Afligiéndonos, lamentándonos delante del Señor cada día. ¿Lo va a resolver mañana? No. Por eso que la vida es insensata. Cuando viene el Señor ya no tienen tiempo de prepararse. Entonces, aquí viene el Señor, salir a recibirle. Todas se despiertan. Ay, mi lámpara no tiene aceite, Dios mío. Pero todavía hay un pedacito así. Ya viene por ahí, pero todavía no está aquí en la puerta. Dame aceite. No, ve a buscarlo. Y cuando lo va a buscar, ya no le da tiempo. Y cuando viene a ver, ya el esposo se fue. ¿Por qué? Porque usted no lo resuelve en un día. Usted no lo resuelve en una semana. Sus problemas que tiene en muchas de las áreas de su vida. No lo resuelve, hermano. Lo resuelve en una vida de clamor, de llanto, de dolor. Entonces el Señor promete que Él secará todas esas lágrimas en el cielo. Gloria a Dios. ¿Qué dice Isaías acerca del asunto de los miembros del cuerpo? Isaías 33:15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El que camina en justicia y habla lo recto, boca. Camina en justicia, pies. Si yo me dispongo a la casa del brujo, estoy caminando en injusticia. Si mis pies van caminando a la casa de la prostituta, estoy caminando en injusticia. Si mis pies van caminando a beber con los amigos, estoy caminando en injusticia. Si mis pies van caminando a ponerle una demanda a mi prójimo, en vez de perdonarlo, estoy caminando en injusticia. Fíjense cómo es el asunto. Si mis pies van caminando a ir a algún lugar a hacer una trampa para resolver algo, estoy caminando en injusticia. El que camina en justicia, ¿cuáles son los miembros del cuerpo que están ahí en juego? Los pies. Los pies del hombre. El hombre hecho perfecto, a imagen y semejanza de Dios, siempre se inclinarían a la perfección, a lo agradable, a lo recto, a ir a visitar a la viuda,
a ir a visitar, bueno, en el caso de que el hombre no hubiera pecado, no hubieran vida porque no hubiera muerte, pero bueno, pongo un ejemplo ahora en que estamos, en el cuerpo en que vivimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pies inclinados al reto? Que se disponen a ir a predicar el evangelio con amor y por amor, no por contienda, porque ahí entonces hay maldad dentro de lo bueno, ¿entiendes? Entonces, ahí hay bien y mal. Entonces, los pies que se disponen a ir a visitar a la viuda, los pies que se disponen a ir a buscar el rostro del Señor, los pies que se disponen a ir a dar pan al hambriento, los pies que se disponen a hacer lo que el Espíritu Santo le dice que haga, ¿entiendes? ¿Cuáles son los miembros del cuerpo que están puestos en juego ahí? Los pies. El que camina en justicia, caminar, y habla lo recto, ¿qué otro miembro entra? La boca, ¿entiendes? O sea, que estamos hablando de los miembros del cuerpo que son inclinados al mal. ¿Qué otro miembro dice? La boca. El que camina en justicia y habla lo recto. Sígueme leyendo. El que aborrece, el otro, la ganancia de violencias. El que aborrece la ganancia de violencia. ¿Qué es eso? El corazón avaro, el corazón codicioso, que quiere dinero por de repente por soborno, el que quiere adquirir algo injustamente, y el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, no se hace copartícipe con el pecado de nadie. O sea, ¿qué quiere decir? Las manos están puestas en juego ahí. Porque hay manos ensangrentadas, manos que no cogieron un cuchillo para matar a nadie, pero que usaron su lengua para matar a alguien. ¿Entiendes? Y las manos tienen sangre. ¿Entiendes? Entonces, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus ojos para no ver cosa mala. ¿Entiende? El que no se le fueron los ojos detrás del trasero de la mujer ajena, que anda con una licra moviéndose allí, haciendo pecar a multitudes de personas. El que no se le fueron sus ojos a la tecnología más moderna y se apartó de Dios su corazón por amar las cosas de esta tierra. El que no se le fueron sus ojos a lo vano, a lo inicuo, a lo impuro, hermano. ¿Entiendes? El que tapa sus ojos, o sea, que tú apartas la vista. Mira lo que decía Job. ¿Dónde dice Job la perfección de Job? Que dice: si he mirado a una virgen cuando pasaba, ¿cómo que dice? Que no miraba a una virgen, que no mirarías ni siquiera a una virgen para no corromper su rectitud, porque sabía que sus ojos, que su corazón lo podía engañar, y si la miraba, no quiere decir que no podemos mirar a nadie, hermano, no, de ninguna manera, pero él llegaba hasta el punto de que se guardaba de eso. Si está en Job 29.1, creo que está, o 28.1 por allá, o último verso. Entonces, se guardaba de hacerlo para no corromper su rectitud, ¿entiendes? Para permanecer recto, porque conocía. Mire, cuando nosotros miramos algo, cuando nosotros a veces vemos algo, los ojos, está tan corrompido, hermano, que puede codiciar. Por eso es mejor mucha oportunidad de apartar su vista de todo lo que nos puede hacer caer. ¿Entiende? Eso es lo que dice Isaías 33:15. El que tapa sus ojos para no ver cosa mala. El que tapa sus ojos para no ver cosa mala. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Si sabemos que el reggaetón, la salsa, la música, toda música del mundo es música inspirada por el diablo, que no alaba, que no exalta al Señor, que no glorifica a Dios y que es pecado delante de Dios, pues tapamos nuestros oídos para no escuchar esas músicas, hermano. ¿Entiendes? Tratamos de apartarnos de donde hayan esos ambientes. Y si es muy necesario, tratamos de repente de ir con unos audífonos, escuchando alguna alabanza, si es posible, en cuanto sea posible. ¿Se entiende? Y tratamos, no, como decía un pastor en una oportunidad, de Dios lo ayude, Dios lo perdone, tenga misericordia, en un restaurante lleno de una música diabólica, hermano, diabólica. No, eso no nos hace daño. Porque nosotros estamos aquí por la sangre de Cristo, estamos aquí guardados por el Espíritu. No, está tentando al Señor. Y lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 33, verso 15, no es eso. Lo que dice la Biblia allí es que tapa sus oídos
para no escuchar esas cosas. Cierra sus ojos para no ver esas cosas. O sea, ¿cómo vamos a pisotear la palabra? Por ser la creencia, eso es lo que el hombre dice. No, es que no me va a pasar nada por eso. Eso es lo que usted dice. Pero lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu del Señor, que ahí lo plasmó, no es eso, es otra cosa muy diferente, hermano. Que tape tus oídos. ¿Sabes por qué? Porque ahí tú estás reconociendo tu debilidad. Estás reconociendo tu real condición, tu naturaleza humana, la estás reconociendo. Y ahí estás sujetándote del Señor. Ayúdame. Yo no quiero mirar eso. Ayúdame a no codiciarlo. Yo no quiero escuchar eso, Señor. Es inclinado el hombre al mal. Entonces, ¿cómo vamos a, si es cristiano ahí que vamos a, para no ver a una virgen? ¿Cómo vamos a nosotros a atentar a Dios? Cristianos que nosotros, por gracia y misericordia del Señor, nos ha librado de ir a restaurantes y cuestiones. No estamos poniendo eso carga para nadie, pero cada cual el Señor lo va santificando y el Señor lo va allí purificando, puliendo. Y en la mayoría de restaurantes lo que abunda son músicas diabólicas y perversas. ¿Cómo vamos a decir que estamos agradando a Dios en medio de semejantes cosas? El Señor dice que tapemos nuestros oídos para no escuchar esas cosas, hermano. O sea, que están puestos por juego allí los miembros del cuerpo. Están puestos allí están puestos por obra los miembros de nuestro cuerpo, los ojos, los oídos, las manos, los pies, la lengua, el corazón, absolutamente todo. Los miembros de nuestro cuerpo se ponen en juego. Se entiende. Esto es lo que dice Isaías, capítulo 33 y verso 15. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué esto? Porque el cuerpo es un cuerpo corruptible. Es un cuerpo lleno de vergüenza, hermano. Es un cuerpo el cual el Señor prometió, y es una promesa divina, gloriosa, que nosotros esperamos por esa promesa. Lo prometió en varias oportunidades. 1 Corintios capítulo 15, verso 2 en adelante, cuando dice: cuando esto corruptible se haya vertido de incorrupción. Este cuerpo corruptible se haya vertido de incorrupción. Esta es la esperanza divina. Esta es la esperanza gloriosa. Porque este cuerpo debe de resultarnos a nosotros un problema. Debe de resultarnos un problema, hermano. También lo dice en el libro de Filipenses, capítulo número 3 y verso número 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, óigalo, ¿por dónde que está? El cual transformará el cuerpo. ¿Te das cuenta que eso es una promesa divina? Si eso es una promesa divina, ¿qué quiere decir? Que este cuerpo es un peligro. Este cuerpo es un peligro, donde moramos, donde habitamos, es un peligro. ¿Qué quiere decir? Que habitamos en un cuerpo corruptible. Este cuerpo es un peligro, el cual transforma el cuerpo de la humillación, el cual transformará. En ese día el que venga a buscar la iglesia, el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, que es un cuerpo que vive humillado, es un cuerpo que es de vergüenza, hermano. Un cuerpo de vergüenza, naturalmente lo es, desde el día en que Adán pecó. Para que sea semejante, lo transformará, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que hay una promesa divina, hay una promesa gloriosa, hay una promesa especial. ¿Me entiendes? Y hay gente que se enfrasca en otras promesas. Dios te prometió un esposo, eso no te va a salvar. Hay que ser más inteligente que eso, hermano. ¿Me entiendes? No, Dios te prometió una casa grande, blanca, con 7 cuartos. Que eso tampoco te puede salvar. Hay que ser más inteligente que eso. Entonces, ¿cuál es la inteligencia? No, Dios me prometió transformar este cuerpo. Entonces, vivimos humillados delante del Señor como vivía David. Hermano, el cristiano que no vive en esa humillación, que no vive preocupado por su condición, que no vive en ese clamor, en ese llanto, en esas lágrimas, en esa aflicción por la condición humana que tiene, está perdido y tiene un pie cercano a la condenación. Y la sangre de Cristo, hermano, no hace el efecto que debería de hacer en él. ¿Por qué? Porque se equivocó en su mente, su pensamiento. Erraron con el vino, dice el Señor. Erraron en la visión. Erraron los pastores. Le están diciendo a las ovejas que no se preocupen, que ya tiene salvación. Se embriagaron con el vino, están borrachos. ¿Cómo dice Job? Está 31, ¿verdad? Job 31. Hice pacto con mis ojos
¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Perdón, porque qué galardón me daría de arriba mi Dios, de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Es lo que dice Job. Hice pacto con mis ojos. Job 31, 1 y 2. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría Dios desde arriba? ¿Y qué heredad recibiría? ¿Qué quiere decir, hermano? ¿En qué estaba pensando Job? ¿En qué estaba pensando Job? En el galardón. Estaba pensando en lo que es inteligente. ¿Y de qué se cuidaba? Cuidaba sus ojos. Cuidaba sus ojos, hermano. ¿Y sabes cómo cuidaba? Y si así cuidaba sus ojos, que ni una virgen miraba, ahora los demás miembros del cuerpo no lo va a cuidar. Se supone, se entiende que también los cuidaba. Sus oídos, sus pies, sus manos, su corazón. Estaba atento. Eso es estar despierto. Orando día y noche, Señor, ayúdame a no pecar con mi lengua. Señor, perfecciona mi lengua. Hasta el día que Cristo venga o hasta el día que muera. ¿Entiendes? O hasta el día que el hombre muera. Perfecciona mis oídos. Ayúdame a ser recto cuando escuche alguna propuesta sanguinaria, cuando escuche alguna murmuración de alguien que me quiera venir a murmurar algo. Dame la voluntad, dame el valor para con amor decirle que no y que se convierta a mí, no yo a él. Que en ese clamor, cuando de repente vemos que de repente podemos fallar en algo, ahí nos afligimos, lamentamos y oramos. Señor, yo no quiero fallarte. ¿Cómo es posible que yo haya sentido esto en mi corazón? Ahí están las lágrimas. El cristiano que vive así alcanzará salvación y vida eterna, porque ya Cristo pagó por sus pecados en la cruz. Ahora vale la pena esforzarse. Pero hay quien dice, óigalo acá, hay quien dice, como le dijo el Señor, el pueblo al Señor en el libro de Malaquías. Vamos a ver. Hay quien dice, como le dijo el pueblo al Señor en el libro de Malaquías, ahí está por su capítulo número 2, cuando dice, ¿para qué hemos de vivir afligidos y humillados delante del Señor? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos aprovecha? ¿Qué provecho ganaremos de ello? ¿Entiende? Está en el capítulo 1, el capítulo 2, ahora no lo encuentro. Cuando dice el pueblo, cuando el Señor allí está redarguyendo al pueblo, le está haciendo conocer sus malas obras, y dice el pueblo, oh, qué fastidio es esto, ¿para qué nos sirve estar delante de Dios humillado todo el tiempo? Aquí está, en el capítulo 3 y en el verso 13, ahí está. Hay pastores que dicen así, en el verso 13, en el verso 14, capítulo 3 de Malaquías, verso 13 y verso 14 y también el verso 15. Dice así, le dice el Señor al pueblo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Porque eso es lo que dice la gente, que yo he hecho, que yo pequé contra Dios, que yo hablé contra Dios. Sí, lo dice el hombre en espíritu, lo dice con sus obras, lo dice con sus hechos. Hoy vemos pastores así, no hay que hacer nada, ya somos salvos, ya tenemos la victoria. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia delante de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha que andemos afligidos delante de Él todo el tiempo? No llore tanto, hermano. Ya Cristo te dio la victoria. Insensato y negligente y necio. Eso es lo que dijo el pueblo. Lo mismo que hoy dicen muchos pastores, hermano. Sí, el Señor nos da la victoria. El Señor nos pasa por pruebas de fuego. El Señor nos da la victoria. Quiere decir que vale la pena ahora afligirse. Vale la pena llorar. Si Cristo no muere, por mucho que llorar y se afligir,
afligiera, igual iba para el infierno. Ahora no, ahora sí vale la pena. Ahora hay que vivir afligido, hermano. Y eso es una falsa enseñanza del mismo infierno. Decir que ya no hay que hacer nada. Decir que ya tenemos la victoria. La victoria que el diablo es el que lo tiene pisados. Malaquías capítulo 3, versos 13 y 14. Y también el 15. Habéis dicho, por demás es servir a Jehová, por demás es servir a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué vamos a hacer eso? Eso no aprovecha. Eso es por gusto. ¿Para qué? Si ya Cristo nos dio la victoria. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia delante de Jehová de los ejércitos? ¿Para qué llorar tanto? ¿Para qué orar tanto por nuestra condición? ¿Para qué esa aflicción? Eso no es lo que decía David. Todas las noches inundaba de llanto su lecho y regaba su cama con sus lágrimas. Decimos pues ahora, dice el pueblo, bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así dice el pueblo, así dicen muchos, así dicen desde muchos impíos pastores hasta muchas ovejas que aman la mentira. Así dice que ya no hay que afligirse, que ya no hay que lamentar, que ya no hay que llorar, que ya no hay que preocuparse por pecar, que ya podemos escuchar lo que sea, que ya no nos entra al corazón. Así dice, pero lo totalmente contrario a lo que el Espíritu del Señor dice. Totalmente contrario a lo que el Espíritu del Señor dice, que vive en un cuerpo pecaminoso que debe estar sujeto al Señor, lamentándose a cada rato, hermano, por su condición. Cuando descubrimos algo en el corazón, porque a veces hay cosas ocultas que no conocemos y no entendemos. David dijo, líbrame de todos los errores que me son ocultos, porque ¿quién podrá entender, Salmo 19:12, sus propios errores? Entonces nosotros debemos de entender esa condición. Cuando de repente alguien viene con una bendición que Dios le dio, y cuando nos comparte esa bendición, en vez de alegrarnos con los que se alegran, sentimos cierta envidia, aunque sea un poquito. Entonces allí cuando vemos eso, si somos inteligentes, nos percatamos de eso, ¿verdad? Nos percatamos de eso, y la inteligencia no está en disimular delante de Dios. Ay, gracias, Señor, por la bendición que le da el hermano. La inteligencia sabe dónde está. En ir por la noche allá al secreto. En ir allí al secreto con el Señor y decir, Señor, pequé contra ti. En vez de alegrarme con el hermano, yo sentí que hubo un poquito de envidia en mi corazón. Yo no quiero ser así. Y lamenta, y llora, y gime, porque este cuerpo se va, y este ser, alma, cuerpo, espíritu, se va perfeccionando hasta el día de Cristo, o hasta la muerte del hombre. Esto lo dice en varias partes de la Biblia. Proverbio 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento, creciendo poco a poco hasta que el día es perfecto. Lo dice también cuando dice que el Espíritu Santo que comenzó la buena obra en nosotros, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que hasta que el día que Cristo venga, o que muramos, si morimos antes de que Cristo venga, la va perfeccionando esa obra en nosotros paulatinamente. ¿Entiendes? Y hay gente que se molesta con esto. Entonces vamos a estar bebiendo hasta que Dios nos perfeccione. No, hay pecados que son cortados de raíz. Hay pecados, pero hay muchas cosas que están allí arraigadas a nuestro ser que el Señor las va perfeccionando. Cosas de envidia, cosas de celo, cosas de codicia, cosas de enaltecimiento, cosas de... sí, de los mismos pecados fuertes que aunque Dios nos quita, ahí están los demonios rondando para entrar otra vez con 7 más. ¿Entiendes? ¿Y cómo vamos a estar nosotros confiados en qué? Confiados en usted mismo, ¿no? Porque la confianza que tenemos en el Señor es nuestra sujeción a Él. Es nuestro llanto delante del Señor. ¿Me entiende? Así lo dice también el libro de Apocalipsis capítulo 14, cuando un ángel desciende del cielo una nube, que es el mismo Señor, y otro ángel le dice, mete tu voz porque la mies de la tierra está madura. O sea que cuando maduramos, el Señor quiere buscar un pueblo maduro. ¿Qué quiere decir? Que va madurando desde que se cosechó hasta un momento oportuno para ser recogido. ¿Me entiendes? Y que si se deja más tiempo se pudre. Entonces hermano, esta perfección la va haciendo el Señor. Esta perfección, cuando el Señor dice en el libro de Juan, capítulo 3, de la tercera carta de Juan, capítulo 3 no, que tercera carta de Juan,
que el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Qué es prosperar? Ir aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Prosperado en todas las áreas de nuestra vida, nuestro ser espiritual sobre todas las cosas. Prospera nuestro ser espiritual, prospera nuestra obediencia delante del Señor es cada vez más perfecta, nuestra fe cada vez mejor, nuestra visión del Señor es cada vez mejor, ¿entiende? Entonces nuestra sujeción cada vez más, la esperanza que tenemos cada vez aumenta más, el amor se va perfeccionando en nosotros. Eso es lo que quiero decir cuando dice en la tercera carta de Juan, ¿verdad? Que el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. La prosperidad es un aumento paulatino, hermano. Es un aumento paulatino. Eso es lo que quiere decir. Hay gente que se sujeta de este verso para decir, vamos a prosperar aquí, a tener negocios, a tener empresas, a tener esto. Como prospera tu alma, prosperado en todas las cosas, porque el Señor se enfoca en lo espiritual. El Señor se enfoca en lo espiritual, en lo eterno, en lo que nos va a hacer seres rectos, agradables delante del Señor. ¿Me entiendes? Al punto que Él dice que si algo me es ocasión de caer, lo corte, lo eche de mí, porque es mejor entrar en el cielo sin eso, que con eso irnos para el infierno. Sea una mano, sea un ojo, sea un pie, sea lo que sea. Una mano espiritual, pie, ojo, nariz, boca, lo que sea, hermano. ¿Y la nariz dónde juega? Claro, el que fumaba, dejó de fumar, pero cuando pasa por el medio de fumadores, todavía se agrada de ese olor. Y no fuma, pero se agrada todavía del olor del tabaco. ¿Qué le parece? Como hasta la nariz entra en el juego aquí. ¿Qué le parece? Como hasta la nariz entra en el juego, en este asunto, en este tema. Y por eso David vivía afligido, lamentando, llorando, clamando, suplicando. Y esta debe ser la aflicción del cristiano, hermano. Esta debe ser nuestra ocupación. Lo dijo Pablo también. Ocupaos, en 9 Filipenses capítulo 2. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo es que dicen pastores que no hay que preocuparse ya? ¿Y cómo es que dicen pastores que ya no hay que ocuparse? Si el Señor dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y con eso es un ratico? No, eso no es un ratico, eso es en toda nuestra vida. Pero tenemos una promesa de que ya no vamos a tener que preocuparnos más nada, por más nada, cuando nosotros seamos arrebatados al cielo, cuando el Señor nos resucite a los muertos en Cristo y arrebate a su iglesia que está viva en la tierra, cuando allí seamos ya completamente redimidos, alma, cuerpo y espíritu, para vivir por la eternidad. Que es la promesa que Dios hace. Entonces muchos echan por tierra esa promesa para decir, ya tenemos ahí ya esa gloria allá. Sin embargo, no es así. Filipenses 2.12 no dice así. Sino que Filipenses 2.12 lo que dice es, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién le habla? A gente obediente. ¿Se dio cuenta lo que dice aquí, hermano? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Eran obedientes o eran desobedientes los filipenses? Eran obedientes, Pablo lo dice. Como siempre habéis obedecido. Entonces, gente obediente, ¿cómo es posible que sea necesario que se ocupe en su salvación? Si no hay que hacer nada ya. No es así. Porque aquí explicamos la ciencia del asunto. Porque estamos en un cuerpo corruptible. Que si no está sujeto en lágrimas, en llanto, en dolor, en clamor, en continua aflicción, ¿entiendes? Se ve inclinado a hacer el mal, como David una vez lo hizo. Y se ve inclinado a hacer el mal. Porque se apartó de la oración, se apartó de esas lágrimas que dice el Salmo 6.6 que derramaba cada día. Y que inundaba su lecho con ese llanto, con esas lágrimas. Entonces esto es la ordenanza del Señor. Esta es la ordenanza del Espíritu. Por eso no podemos apartarnos de la palabra. Y los pastores que están diciendo así dicen que están en la palabra. ¿Pero en qué palabra? ¿En qué palabra, hermano? Por eso, hermano, hermana, hay que escapar de la mentira, del engaño y escudriñar más la profundidad de las Escrituras del Señor. Pedirle más ayuda al Señor, al Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos hace manifiesta nuestras vidas, nos ayude para poder entender nuestra verdadera y real condición. Pedirle a Dios que nos ayude, nos muestre nuestra condición delante de Él. Y cuando el Señor nos muestre las cosas malas, entonces nos aflijamos. Pero esa tristeza la convertirá el Señor en gozo,
¿Entiende? Esas lágrimas las convertirá el Señor en risa, en alegría, en gozo, en deleite. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se darán. Entonces, para recoger, para cegar, para recoger del Señor frutos, ¿cómo hay que hacer? Hay que sembrar ¿cómo? ¿Sentado en la hamaca o acostado en la hamaca o sentado en el sillón comiendo las papitas? No, hermano. Sentado frente a la televisión, durmiendo y comiendo y bebiendo hasta tantas horas. No, dice, sembraron con lágrimas. Aleluya. Entonces, esto es una victoria, hermano. Esto le agrada a Dios. Es recto, es agradable delante del Señor. ¿Entiende? Y esto es lo que el Señor realmente está mandando a su pueblo, y de afligirse. ¿Por qué? Al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, yo no necesito nada. La iglesia lo dice, ya lo tengo todo. Ya Cristo venció por mí. Si no sabes, tú eres un desventurado. Miserable, no conoces tu miseria. No sabes que eres un desventurado, que sea que va a la desventura. No va al buen camino, está andando a un abismo. Miserable, pobre, no conoces tu pobreza. Ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Hay que comprar del Señor. ¿Con qué? Con esfuerzo, con esas lágrimas. Y allí terminamos volviendo al Salmo 6, como David lo hacía. Y como el Espíritu Santo del Señor nos aconseja a nosotros que lo hagamos, que lo imitemos. Y en todo momento que nosotros nos demos cuenta de algo que está mal en nosotros, ay Señor, me dijeron este chisme, fíjate que me alegré incluso. Me alegré cuando fulano le vino el mal, porque él le había hecho un mal. Pero yo no debería de haberme alegrado, porque es mi prójimo, aunque él me hizo mal, yo no debí pagarle con mal en mi corazón. Y él le vino mal por otro lado, pero entonces ahí me aflijo y me lamento y digo, Señor, hay maldad en mi corazón. Y reconoce uno. Y en ese reconocimiento entonces que Dios da la victoria. ¿Entiendes? Me he consumido. ¿Qué consumió? Sus fuerzas, su cuerpo. Porque más vale el espíritu perfeccionado que el cuerpo allí, robusto, gordo, no llora, no se lamenta. El Señor lo puso en una balanza. ¿Qué es mejor? Entrar con dos manos al infierno o con una al cielo. El Señor lo dijo, con una al cielo. Entrar con dos ojos al infierno o con uno al cielo, con uno al cielo. Entonces, me he consumido a fuerza de gemir. O sea, se consumió mi cuerpo a fuerza de gemir. Ayuda al Señor a gemir. Es eso, hermano. Y tiene que nacer del corazón. Cuando uno lo entiende, lo hace. Cuando uno no lo entiende, va a obrar negligentemente. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados. Se le gastaron los ojos. El que tiene sus ojos enteritos, que no tiene ni una ojera. Perdido vaneciamente va a la condenación. Y las ojeras no son allí por andar haciendo necedades toda la noche, sino por buscar orando, clamando, llorando al Señor, porque lo ayude en todas esas cosas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Esos todos los angustiadores, el demonio de la codicia que viene a tratar de destruirme, el demonio de la ira, el demonio de la enemistad, el demonio del pleito, el demonio de la envidia, el demonio del celo, el demonio de la vanidad, todos mis angustiadores. Entonces, allí en esa lágrima, en ese dolor, en ese lamento, Dios le da la victoria sobre todos esos demonios. Y cuando no hay eso, ¿qué pasa? Que todo eso lo vencieron al hombre. Y sale el hombre diciendo, ya Cristo venció. Sí, pues tú estás vencido. ¿Por qué? Porque no ha cumplido lo que el Señor dice, separado de mí. Hay gente que piensa que separado del Señor es apartado de la iglesia. Está equivocado. Lo dijo claro bien en Salmo 17:3. Visitaba a Dios a David todas las noches. ¿Cómo lo visitaba? En la aflicción, en el llanto, en el dolor. Así que estamos pegados al Señor. Amén, hermano. Así que Dios lo bendiga. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Y sea la paz de Cristo en nuestros corazones. ¿Y qué esta enseñanza que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos enseña, lo podamos poner por obra? Esto no hace falta esperar la noche, porque allí es el momento del secreto. Esto es en todo momento, independientemente del momento del secreto, de la noche, de la madrugada, de oración.
Entiende que es clave para todo cristiano. Esto es en todo momento, desde el momento en que yo estoy en la calle y de repente veo algo o alguien y tengo tentación para codiciar a esa persona, digo, Señor, pero ¿por qué yo sentí esa tentación? Perdóname y ayúdame. Allí me lamento. Desde el mismo momento en que vi algo nuevo que sacaron y lo codicié y traté y hasta que de repente pensé en endeudarme por la codicia de la nueva marca, del nuevo modelo, algo que es vanidoso, debo de estar despierto, Señor, pero la verdad que a ti esto no te agrada, pero porque yo anhelé esto, perdóname, ayúdame, allí viviendo en ese clamor. Amén, hermano. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Así que es el Señor ayudándonos, amor. Así que es el Señor ayudándonos. Porque sin su ayuda no podemos. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Allí es que está la palabra. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito el Señor que vive y reina.